Libro tercero, capítulo 1. Notre Dame. Sin duda, la iglesia de Notre Dame de París es todavía hoy un majestuoso y sublime edificio, pero por hermoso que se haya mantenido al envejecer, resulta difícil no suspirar, no indignarse ante las degradaciones, las innumerables mutilaciones que el tiempo y los hombres han infligido simultáneamente al venerable monumento sin mostrar el menor respeto por Carlomagno, que puso la primera piedra, ni por Felipe Augusto, que puso la última. En el rostro de esta vieja reina de nuestras catedrales, junto a una arruga encontramos siempre una cicatriz. Tempus sedax homo edacior, sentencia que gustosamente yo traduciría así: el tiempo es ciego, el hombre es estúpido. Si tuviéramos la oportunidad de examinar una a una con el lector las distintas huellas de destrucción impresas en la antigua iglesia, la parte achacable al tiempo sería la menor, mientras que la peor sería la de los hombres, especialmente de los artesanos. Tengo que decir artesanos, puesto que en los últimos 2 siglos ha habido individuos que se han arrogado el título de arquitectos. En primer lugar, para no citar más que algunos ejemplos capitales, hay sin duda alguna pocas páginas arquitectónicas más bellas que esta fachada, en la que sucesiva y simultáneamente se despliegan ante la vista, juntos pero no revueltos, con sus innumerables detalles de estatuaria, de escultura y de cincelado, poderosamente integrados en la serena grandeza del conjunto, los 3 pórticos ojivales, el cordón bordado y calado de los 28 nichos reales, el inmenso rosetón central flanqueado por sus 2 ventanas laterales, a semejanza del sacerdote por el diácono y el subdiácono, la alta y frágil galería de arcos trilobulados, que sostiene una pesada plataforma sobre sus finas columnillas, y finalmente las 2 negras y macizas torres con sus colgadizos de pizarra, partes armoniosas de un todo magnífico superpuestas en 5 pisos gigantescos. Vasta sinfonía de piedra, por así decirlo, obra colosal de un hombre y de un pueblo, una y compleja a la vez como las Ilíadas y los romanceros de los que es hermana, producto prodigioso de la contribución de todas las fuerzas de una época, donde en cada piedra se ve brotar de 100 maneras la fantasía del obrero disciplinada por el genio del artista. Suerte de creación humana, en una palabra, poderosa y fecunda como la creación divina a la que parece haber hurtado su doble carácter, variedad y eternidad. Y lo que decimos de la fachada, hay que decirlo de la iglesia entera, y lo que decimos de la iglesia catedral de París, hay que decirlo de todas las iglesias de la cristianidad en la Edad Media. Todo está íntimamente relacionado en ese arte nacido de sí mismo, lógico y proporcionado. Medir un dedo del pie es medir al gigante. Pero volvamos a la fachada de Notre Dame tal como aparece ante nosotros todavía hoy, cuando vamos piadosamente a mirar la grave y poderosa catedral, que al decir de los cronistas aterroriza. Quae mole sua terrorem incutit spectantibus, cuya masa llena de terror a los que la contemplan. 3 cosas importantes faltan hoy en esa fachada. Para empezar, la escalera de 11 peldaños que antaño la elevaba sobre el nivel del suelo. A continuación, la serie inferior de estatuas que ocupaban los nichos de los 3 pórticos, y la serie superior de los 28 reyes más antiguos de Francia, que guarnecía la galería del primer piso, desde Childeberto hasta Felipe Augusto con la manzana imperial en la mano. La escalera la ha hecho desaparecer el tiempo, elevando de manera lenta pero irresistible el nivel del suelo de la Cité. Sin embargo, a la vez que devora uno a uno, mediante esa marea ascendente del empedrado de París, los 11 peldaños que realzaban la altura majestuosa del edificio, el tiempo ha dado a la iglesia quizá más de lo que le ha quitado, pues es el tiempo el que ha extendido sobre la fachada ese oscuro color de los siglos que convierte la vejez de los monumentos en la edad de su belleza. ¿Pero quién ha retirado las 2 hileras de estatuas? ¿Quién ha dejado los nichos vacíos? ¿Quién ha tallado justo en medio del pórtico central esa ojiva nueva y bastarda? ¿Quién se ha atrevido a colocar esa insulsa y pesada puerta de madera tallada en estilo Luis XV junto a los arabescos de Viscornet? Los hombres, los arquitectos, los artistas de nuestros días. Y si penetramos en el interior del edificio, ¿quién ha derribado aquel coloso de San Cristóbal, proverbial entre todas las estatuas por las mismas razones que la gran sala del palacio entre las salas o que la flecha de Estrasburgo entre los campanarios?
y aquellas miriadas de estatuas que poblaban todos los intercolumnios de la nave y del coro, arrodilladas, de pie, ecuestres, hombres, mujeres, niños, reyes, obispos, gendarmes, de piedra, de mármol, de oro, de plata, de cobre, incluso de cera. ¿Quién las ha destruido brutalmente? No ha sido el tiempo. ¿Y quién ha sustituido el viejo altar gótico, espléndidamente recargado de urnas y de relicarios, por ese pesado sarcófago de mármol con cabezas de ángeles y nubes que parece una muestra descabalada del Val de Grace o de los Inválidos? ¿Quién ha sellado estúpidamente ese pesado anacronismo de piedra en el empedrado carolingio de Hercandus? ¿No ha sido Luis XIV cumpliendo el deseo de Luis XIII? ¿Y quién ha puesto fríos cristales blancos en lugar de aquellas vidrieras de colores subidos que hacían dudar a los ojos maravillados de nuestros padres entre el rosetón del gran pórtico y las ojivas del ábside? ¿Y qué diría un sochantre del siglo XVI al ver la bonita pintura amarilla con la que nuestros vándalos arzobispos han embadurnado su catedral? Recordaría que el verdugo pintaba de ese color los edificios malévolos, se acordaría del Palacio del Petit Bourbon, totalmente pintarrajeado también de amarillo debido a la tradición del condestable, amarillo después de todo de tan buen temple, dice Sauval, y tan bien protegido que más de un siglo no ha podido aún hacerle perder el color. Creería que el lugar sagrado se ha convertido en un lugar infame y huiría. Y si subimos a lo más alto de la catedral, sin detenernos ante las 1000 barbaridades de toda clase, ¿qué ha pasado con aquel pequeño y encantador campanario que descansaba sobre el punto de intersección del crucero y que no menos frágil y no menos audaz que la flecha vecina, destruida también, de la Santa Capilla, se elevaba hacia el cielo más que las torres, espigado, puntiagudo, sonoro, calado? Un arquitecto de buen gusto, 1787, lo guadañó, y creyó que bastaba disimular la herida con ese desparramado emplasto de plomo que parece la tapa de una marmita. Así es como el maravilloso arte de la Edad Media ha sido tratado prácticamente en todos los países y sobre todo en Francia. En sus ruinas se pueden distinguir 3 clases de lesiones que lo destruyen, las 3 en diferentes niveles. Primero, el tiempo, que ha hecho insensiblemente mella acá y allá y enmohecido por todas partes su superficie. Después, las revoluciones políticas y religiosas, las cuales ciegas e iracundas por naturaleza se han abalanzado en tromba sobre él, han desgarrado su rico ropaje de esculturas y de cincelados, agujereado sus rosetones, roto sus collares de arabescos y de figuritas, y arrancado sus estatuas, unas veces por su mitra, otras por su corona. Por último, las modas cada vez más grotescas y tontas, que desde las anárquicas y espléndidas desviaciones del Renacimiento se han sucedido en la forzosa decadencia de la arquitectura. Las modas han hecho más daño que las revoluciones, han cortado por lo sano, han atacado la estructura ósea del arte, han rebanado, cercenado, desorganizado, matado el edificio, tanto en la forma como en su simbolismo, tanto en su lógica como en su belleza. Y después han reconstruido, pretensión que al menos ni el tiempo ni las revoluciones han tenido. En nombre del buen gusto, han aplicado descaradamente sobre las heridas de la arquitectura gótica sus miserables perendengues de un día, sus cintas de mármol, sus borlas de metal, una auténtica lepra de obos, de volutas, de floripondios, de guirnaldas, de flecos, de llamas de piedra, de nubes de bronce, de amorcillos rechonchos y de querubines mofletudos, que empieza a devorar el rostro del arte en el oratorio de Catalina de Médicis, y lo hace expirar 2 siglos más tarde, atormentado y gesticulante en el tocador de la Dubarry. Así pues, para resumir los puntos que acabamos de indicar, 3 clases de estragos desfiguran hoy la arquitectura gótica. Arrugas y verrugas de la epidermis, son obra del tiempo. Vías de hecho, brutalidades, contusiones y fracturas son obras de las revoluciones, desde Lutero hasta Mirabeau. Mutilaciones, amputaciones, desconyutamientos del armazón, restauraciones, son fruto del trabajo griego, romano y bárbaro de los profesores basándose en el Vitruvio y Pígnola. Las academias han matado este magnífico arte producido por los vándalos. A los siglos y a las revoluciones, que al menos devastan con imparcialidad y grandeza, ha venido a sumarse el enjambre de arquitectos de escuela, titulados, jurados y juramentados, los cuales degradan con el discernimiento y la elección del mal gusto, y sustituyen las cresterías góticas por las escarolas de Luis XV para mayor gloria del Partenón.
Es la coz del asno al león moribundo, es el viejo roble que se seca y que por añadidura es mordido, comido, desmenuzado por las orugas. ¿Qué diferencia con la época en que Robert Cenalis, comparando Notre Dame de París con el famoso templo de Diana en Éfeso, tan reclamado por los antiguos paganos y que inmortalizó a Eróstrato, encontraba la catedral gala más excelente en longitud, anchura, altura y estructura? Notre Dame de París no es, por lo demás, lo que podemos llamar un monumento completo, definido, clasificado. Ya no es una iglesia romántica y todavía no es una iglesia gótica. Este edificio no es un tipo. Notre Dame de París no tiene, como la abadía de Tournus, la grave y maciza corpulencia, la redonda y amplia bóveda, la desnudez glacial, la majestuosa sencillez de los edificios cuyo generador es el arco de medio punto. No es, como la Catedral de Bourges, el producto magnífico, ligero, multiforme, tupido, erizado y floreciente de la ojiva. Imposible incluirla en esa antigua familia de iglesias sombrías, misteriosas, bajas y como aplastadas por el medio punto, casi egipcias de no ser por el techo, absolutamente jeroglíficas, sacerdotales, simbólicas, más cargadas en sus ornamentos de rombos y de zigzags que de flores, más de flores que de animales, más de animales que de hombres, no tanto obra del obispo como del arquitecto. Primera transformación del arte, totalmente impregnado de disciplina teocrática y militar, que tiene sus raíces en el Bajo Imperio y se detiene en Guillermo el Conquistador. Imposible situar nuestra catedral en esta otra familia de iglesias altas, aéreas, ricas en vidrieras y esculturas, agudas en sus formas y atrevidas en sus actitudes, comunales y burguesas como símbolos políticos, libres, caprichosas y desenfrenadas como obras de arte. Segunda transformación de la arquitectura, ya no jeroglífica, inmutable y sacerdotal, sino artística, progresiva y popular, que comienza a la vuelta de las cruzadas y termina con Luis XI. Notre Dame de París no es ni de pura raza romana, como las primeras, ni de pura raza árabe, como las segundas. Es un edificio de la transición. El arquitecto sajón acababa de levantar los primeros pilares de la nave cuando la ojiva, que venía de la cruzada, se posó con aires de conquistadora sobre aquellos anchos capiteles románticos concebidos para sostener únicamente arcos de medio punto. La ojiva, dueña y señora desde entonces, construyó el resto de la iglesia. Sin embargo, inexperta y tímida en sus inicios, se acampana, se ensancha, se contiene y no se atreve aún a elevarse en forma de flechas y lanzas como lo hizo más adelante en tantas maravillosas catedrales. Se diría que se resiente de la cercanía de los pesados pilares románticos. Por lo demás, esos edificios de la transición del romántico al gótico no poseen menos valor para el estudio que los tipos puros. Expresan un matiz del arte que, de no ser por ellos, se habría perdido. Es el injerto de la ojiva en el arco de medio punto. Notre Dame de París es, en particular, una curiosa muestra de esa variedad. Cada cara, cada piedra del venerable monumento es una página no solo de la historia del país, sino de la historia de la ciencia y del arte. En este sentido, para no indicar aquí más que los detalles principales, mientras que la pequeña puerta roja llega casi a los límites de las delicadezas góticas del siglo XV, los pilares de la nave, por su volumen y su gravedad, retroceden hasta la abadía carolígnea de Saint-Germain-des-Prés. Podría creerse que medían 6 siglos entre esta puerta y estos pilares. Hasta los herméticos ven en los símbolos del gran pórtico un compendio satisfactorio de su ciencia, de la que la iglesia de Saint-Jacques de la Boucherie era un jeroglífico completo. Así pues, la abadía romántica, la iglesia filosofal, el arte gótico, el arte sajón, el pesado pilar redondo que recuerda a Gregorio VII, el simbolismo hermético con el cual Nicolás Flamel preludiaba a Lutero, la unidad papal, el cisma, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jacques de la Boucherie, todo se funde, se combina, se amalgama en Notre Dame. Esta iglesia central y generadora es entre las viejas iglesias de París una suerte de quimera. Tiene la cabeza de una, los hombros de esta, la grupa de aquella, en fin, algo de todas. Estas construcciones híbridas no son, lo repetimos, las menos interesantes para el artista, para el anticuario, para el historiador.
Hacen sentir hasta qué punto la arquitectura es algo primitivo, pues demuestran, como lo demuestran también los vestigios ciclópeos, las pirámides de Egipto y las gigantescas pagodas hindúes, que los más grandes productos de la arquitectura no son tanto obras individuales como obras sociales. Son más el alumbramiento de los pueblos trabajando en el vástago de los genios, el sedimento que deja una nación, las acumulaciones que forman los siglos, el residuo de las evaporaciones sucesivas de la sociedad humana, en una palabra, una especie de formaciones. Cada oleada del tiempo superpone su aluvión, cada raza deposita su capa sobre el monumento, cada individuo aporta su piedra. Así actúan los castores, así actúan las abejas y así actúan los hombres. El gran símbolo de la arquitectura, Babel, es una colmena, es la colmena. Los grandes edificios como las grandes montañas son obra de los siglos. A menudo, el arte se transforma cuando todavía están pendientes. Pendent opera interrupta. Quedan interrumpidos los trabajos y se continúa apaciblemente con ellos de acuerdo con el arte transformado. El arte nuevo coge el monumento donde lo encuentra, se incrusta en él, lo asimila, lo desarrolla a su capricho y lo termina si puede. Ello se produce sin turbulencias, sin esfuerzos, sin reacciones, siguiendo una ley natural y tranquila. Es un injerto que aparece, una savia que circula, una vegetación que arraiga. Ciertamente hay material para libros muy gruesos y con frecuencia historia universal de la humanidad, en estas soltaduras sucesivas de varias artes a diferentes alturas en el mismo monumento. El hombre, el artista y el individuo desaparecen en esas grandes masas sin nombre de autor. La inteligencia humana se resume y se totaliza en ellas. El tiempo es el arquitecto, el pueblo es el albañil. Al no contemplar aquí más que la arquitectura europea cristiana, esa hermana menor de las grandes construcciones de Oriente, aparece a la vista como una inmensa formación dividida en tres zonas bien delimitadas que se superponen. La zona romántica, la zona gótica y la zona del Renacimiento, a la que llamaríamos gustosos grecorromana. La capa romántica, que es la más antigua y la más profunda, se halla ocupada por el arco de medio punto, que reaparece, llevado por la columna griega en la capa moderna y superior del Renacimiento. La ojiva se encuentra entre las dos. Los edificios que pertenecen exclusivamente a una de estas tres capas son totalmente diferentes, unos y completos. Así son la abadía de Jumièges, la catedral de Reims y la Santa Cruz de Orleans, pero las tres zonas se mezclan y se amalgaman por los bordes, como los colores en el espectro solar. Eso explica los monumentos complejos, los edificios de matices y de transición. Uno es romántico por los pies, gótico en el centro y grecorromano por la cabeza. La explicación es que han tardado 600 años en construirlo. Esa variedad es rara. El torreón de Tamps es una muestra de ella, pero los monumentos de dos formaciones son más frecuentes. Ahí tenemos Notre Dame de París, edificio ojival que penetra mediante sus primeros pilares en esa zona romántica, donde se hallan abismados el pórtico de Saint-Denis y la nave de Saint-Germain-des-Prés. Ahí tenemos la encantadora sala capitular semigótica de Boucherville, a la que la capa romántica le llega hasta medio cuerpo. Ahí tenemos la catedral de Rouen, que sería totalmente gótica si no sumergiera el extremo de su flecha central en la zona del Renacimiento. Por lo demás, todos estos matices, todas estas diferencias solo afectan a la superficie de los edificios. Es el arte el que ha cambiado de piel. La construcción en sí de la iglesia cristiana no sufre ninguna agresión. Se mantiene la misma estructura interior, la misma disposición lógica de las partes. Sea cual sea el envoltorio esculpido y tallado de una catedral, siempre encontramos abajo, al menos en estado de germen y de rudimento, la basílica romana. Esta se desarrolla eternamente sobre el suelo según la misma ley. Dos naves trazan imperturbablemente una cruz, cuyo extremo superior redondeado en ábside forma el coro. Siempre hay naves laterales para las procesiones interiores y las capillas, una especie de pasillos a ambos lados de la nave principal, en los que ésta desagua a través de los intercolumnios. Sobre esta base, el número de capillas, de pórticos, de campanarios y de agujas varía hasta el infinito según el capricho del siglo, del pueblo o del arte. Una vez suministrado y asegurado el servicio del culto, la arquitectura hace lo que se le antoja: estatuas, vidrieras, rosetones, arabescos, festones, capiteles, bajorrelieves. Combina todas estas fantasías según el logaritmo que le conviene.
De ahí la prodigiosa variedad exterior de estos edificios, en el fondo de los cuales reside tanto orden y unidad. El tronco del árbol es inmutable, la vegetación es caprichosa. Capítulo 2. París a vista de pájaro. Acabamos de intentar reparar para el lector la admirable iglesia de Notre Dame de París. Hemos indicado someramente la mayor parte de las bellezas que tenía en el siglo XV y que hoy le faltan, pero hemos omitido la principal, la vista del París que descubría entonces desde lo alto de sus torres. Cuando después de haber andado a tientas durante largo rato por la tenebrosa espiral que atraviesa perpendicularmente la espesa muralla de los campanarios, salía uno por fin bruscamente a una de las dos altas plataformas inundadas de luz y de aire. Lo que se extendía por doquier ante sus ojos era un bellísimo cuadro, un espectáculo sui generis, del que pueden fácilmente hacerse una idea aquellos de nuestros lectores que han tenido la fortuna de ver una ciudad gótica entera, completa, homogénea como las que todavía perduran. Nuremberg en Baviera, Vitoria en España, o incluso muestras más pequeñas, siempre y cuando estén bien conservadas, Vitré en Bretaña o Nordhausen en Prusia. El París de hace 350 años, el París del siglo XV, era ya una ciudad gigantesca. Por lo general, los parisinos nos equivocamos acerca del terreno que creemos haber ganado con posterioridad a esa época. Desde el reinado de Luis XI, París no ha crecido mucho más de un tercio, sin duda ha perdido mucho más en belleza de lo que ha ganado en tamaño. París nació, como es sabido, en esa vieja isla de la Cité que tiene forma de cuna. Las playas de esa isla fueron sus primeras murallas, el Sena su primer foso. París se mantuvo durante varios siglos en estado de isla, con dos puentes, uno al norte y el otro al mediodía, y dos cabezas de puente que eran a la vez sus puertas y sus fortalezas, el Gran Châtelet en la orilla derecha y el Petit Châtelet en la orilla izquierda. Más tarde, a partir de los reyes de la primera dinastía, la falta de espacio en la isla, que ya no le permitía revolverse, llevó a París a cruzar el río. Entonces, un primer cinturón de murallas y torres empezó a mermar el campo a ambos lados del Sena, pasado el Gran Châtelet y el Petit Châtelet. De ese antiguo cerco todavía quedaban el siglo pasado varios vestigios, hoy solo queda el recuerdo, y aquí y allá una tradición, como la puerta de Baudets o Baudoyer, Porta Pacauta. Poco a poco, el flujo de las casas, siempre impelido desde el corazón de la ciudad hacia afuera, desborda, roe, desgasta y borra esas murallas. Felipe Augusto le hace un nuevo dique, encierra París dentro de una cadena circular de grandes torres, altas y sólidas. Durante más de un siglo, las casas se apiñan, se acumulan y elevan su nivel en esa dársena, como el agua en una alberca. Empiezan a hacerse profundas, añaden pisos sobre pisos, se encaraman unas sobre otras, suben hacia la superficie como toda savia comprimida y compiten para sacar la cabeza por encima de sus vecinas en busca de un poco de aire. La calle se hunde y se estrecha cada vez más, todo hueco se llena y desaparece. Finalmente, las casas saltan por encima de las murallas de Felipe Augusto y se dispersan alegremente por la llanura, sin orden ni concierto, como fugitivas. Una vez allí, se aposentan, se acondicionan jardines en el campo, se instalan cómodamente. A partir de 1367, la ciudad se extiende tanto por los suburbios que impone la necesidad de una nueva muralla, sobre todo en la orilla derecha. Carlos V la construye, pero una ciudad como París experimenta un crecimiento continuo. Únicamente esas ciudades se convierten en capitales. Son embudos a donde van a parar todas las vertientes geográficas, políticas, morales e intelectuales de un país, todas las pendientes naturales de un pueblo, pozos de civilización, por así decirlo, y también sumideros en los que el comercio, industria, inteligencia, población, todo lo que es savia, todo lo que es vida, todo lo que es alma en una nación penetra y se acumula sin cesar, gota a gota, siglo a siglo. La muralla de Carlos V corre pues la misma suerte que la de Felipe Augusto. Desde finales del siglo XV es sobrepasada, desbordada y los arrabales llegan más lejos. En el siglo XVI, a simple vista se diría que retrocede y se adentra cada vez más en la vieja ciudad, hasta tal punto se empalmaza una ciudad nueva en el exterior. Así pues, en el siglo XV, para detenernos ahí,
París ya había gastado los 3 círculos concéntricos de murallas que en tiempos de Juliano el Apóstata se hallaban en germen, por así decirlo, en el Gran Châtelet y el Petit Châtelet. La poderosa ciudad había hecho reventar sucesivamente sus 4 cinturones de muralla, como un niño que crece y hace saltar las costuras de su ropa del año anterior. Bajo el reinado de Luis XI se veía asomar en algunos lugares, atravesando ese mar de casas, grupos de torres en ruinas de las antiguas murallas, como los picos de las colinas en una inundación, como archipiélagos del viejo París sumergido bajo el nuevo. Desde entonces, París, desgraciadamente para nuestros ojos, ha vuelto a transformarse, pero solo ha traspasado una fortificación más, la de Luis XV, esa miserable muralla de pacotilla, digna del rey que ordenó construirla, así como del poeta que la cantó. El muro que amuralla París hace a París murmurador. En el siglo XV, París se hallaba aún dividida en 3 ciudades completamente diferenciadas y separadas, cada una de las cuales tenía su fisionomía, su especialidad, sus costumbres, sus privilegios y su historia. La Cité, la Universidad y la Villa. La Cité, que ocupaba la isla, era la más antigua, la más pequeña y la madre de las otras 2, apretujada entre ellas, discúlpenos la comparación, como una viejecita entre 2 espléndidas muchachas. La universidad cubría la orilla izquierda del Sena desde el Tournelle hasta la Torre de Nesle, puntos que corresponden en el París de hoy, el uno al mercado central de vinos y el otro a la Casa de la Moneda. Su recinto ocupaba bastante ampliamente la zona del campo donde Juliano había construido sus termas. La montaña de Santa Genoveva quedaba dentro de él. El punto culminante de esta curva de murallas era la puerta papal, es decir, aproximadamente el emplazamiento actual del Panteón. La villa, que era la más grande de los 3 trozos que constituían París, ocupaba la orilla derecha. El muelle, aunque cortado o interrumpido en varios lugares, corría a lo largo del Sena desde la Torre de Billy hasta la Torre del Bois, o sea, desde el lugar donde está actualmente el Pósito hasta el lugar donde están actualmente las Tullerías. Estos 4 puntos donde el Sena cortaba las murallas de la capital, la Tournelle, la Torre de Nesle a la izquierda y la Torre de Billy y la de Bois a la derecha, eran conocidos como las 4 Torres de París. La villa se adentraba en las tierras más profundamente aún que la universidad. El punto culminante del cerco de la villa, el de Carlos V, se encontraba en las puertas de Saint-Denis y San Martín, cuyo emplazamiento no ha cambiado. Como acabamos de decir, cada una de estas grandes divisiones de París era una ciudad, pero una ciudad demasiado especial para ser completa, una ciudad que no podía prescindir de las otras 2. Eran también, estas 3 divisiones, 3 aspectos totalmente independientes. En la Cité abundaban las iglesias, en la villa los palacios y en la universidad los colegios. Para obviar aquí las originalidades menos importantes del viejo París y los caprichos de la administración de la vía pública, diremos, desde el punto de vista general, considerando solo los conjuntos y las masas en el caos de las jurisdicciones comunales, que la isla era el obispo, la orilla derecha el preboste de los mercaderes y la orilla izquierda el rector. El preboste de París, oficial real y no municipal, estaba por encima de todos ellos. La Cité tenía Notre Dame, la villa el Louvre y el ayuntamiento, y la universidad la Sorbona. La villa tenía Les Salles, la Cité el Hôtel Dieu, la universidad el Pré aux Clercs. Los estudiantes que cometían un delito en la orilla izquierda eran juzgados en la isla, en el Palacio de Justicia, y castigados en la orilla derecha, en Montfaucon. A no ser que el rector sintiera la universidad fuerte y al rey débil y decidiese intervenir, pues era un privilegio de los estudiantes ser ahorcados en su territorio. La mayoría de estos privilegios, dicho sea de paso, y los había muchos mejores que ese, habían sido obtenidos de los reyes mediante revueltas y motines. Es la marcha inmemorial, el rey solo suelta cuando el pueblo arranca. Un antiguo documento, refiriéndose a la fidelidad, lo expresa ingenuamente. Si vivus fidelitas in reges, quaetamen aliquotes, seditionibus interrupta, multa peperit privilegia. La fidelidad a los reyes, aunque interrumpida a veces por sediciones, ha proporcionado numerosos privilegios a los ciudadanos. En el siglo XV, el Sena bañaba 5 islas en el recinto de París, la isla de Louviers, donde a la sazón había árboles y donde ya no hay más que leña,
la isla de las Vacas y la isla de Notre Dame, ambas desiertas, excepto por alguna casucha, y ambas feudos del obispo. En el siglo XVII, de esas dos islas hicieron una, en la que edificaron y que llamamos Isla de San Luis. Y por último la Cité, con el islote del barquero de vacas en la punta, que más tarde se hundió bajo el terraplén del Pont Neuf. La Cité tenía entonces 5 puentes, 3 a la derecha, el puente de Notre Dame y el Pont au Change de piedra, y el Pont au Menier de madera, 2 a la izquierda, el Petit Pont de piedra y el puente Saint Michel de madera, y todos estaban cargados de casas. La universidad tenía 6 puertas, construidas por Felipe Augusto. Eran, a partir de la Tournelle, la puerta de San Víctor, la puerta Bordel, la puerta Papal, la puerta de Saint-Jacques, la puerta de San Michel y la puerta de Saint-Germain. La villa tenía 6 puertas, construidas por Carlos V. Eran desde la Torre de Billy, la puerta de San Antoine, la puerta del Temple, la puerta de San Martín, la puerta de San Denis, la puerta de Montmartre y la puerta de San Honoré. Todas estas puertas eran fuertes y bonitas también, lo cual no disminuye la fuerza. Un foso ancho, profundo, de corriente rápida durante las crecidas del invierno bañaba el pie de las murallas alrededor de París. El agua la proporcionaba el Sena. Por la noche cerraban las puertas, cortaban el paso por el río en los 2 extremos de la ciudad con gruesas cadenas de hierro, y París dormía tranquila. A vista de pájaro, estos 3 burgos, la Cité, la universidad y la villa, aparecían cada uno como un tejido inextricable de calles extrañamente enmarañadas. Sin embargo, desde el primer momento se distinguía que estos 3 fragmentos urbanos formaban un solo cuerpo. Se veían enseguida 2 largas calles paralelas sin interrupciones, sin obstáculos, casi en línea recta, que atravesaban a la vez las 3 ciudades de un extremo a otro, de sur a norte, perpendicularmente al Sena. Las unían, las mezclaban, inyectaban, vertían, trasvasaban sin cesar la población de una en los muros de otra, y de las 3 no hacían sino una sola. La primera de estas 2 calles iba desde la puerta Saint-Jacques hasta la puerta San Martín. Se llamaba calle Saint-Jacques en la universidad, calle Juvery en la Cité y calle San Martín en la villa. Cruzaba el agua 2 veces con el nombre de Petit Pont y puente de Notre Dame. La segunda, que se llamaba calle Harpe en la orilla izquierda, calle Barillière en la isla y calle Saint-Denis en la orilla derecha, puente de Saint-Michel en uno de los brazos del Sena y Pont au Change en el otro. Iba desde la puerta de Saint-Michel en la universidad hasta la puerta de Saint-Denis en la villa. Por lo demás, pese a tener tantos nombres distintos, no dejaban de ser 2 calles, pero eran las 2 calles madres, las 2 calles generadoras, las 2 arterias de París. Todas las demás venas de la triple ciudad bien bebían de ellas, bien desaguaban en ellas. Independientemente de estas 2 calles principales, diametrales, que atravesaban a lo ancho París de uno a otro lado, comunes a la capital entera, la villa y la universidad tenían cada una su calle mayor particular, que corrían en sentido longitudinal, paralelamente al Sena, y cortaba en ángulo recto las 2 calles arteriales. Así, en la villa se bajaba en línea recta desde la puerta de San Antoine hasta la puerta de Saint Honoré, y en la universidad desde la puerta de San Víctor hasta la puerta de Saint-Germain. Esas 2 grandes vías que se cruzaban con las 2 primeras formaban la urdimbre sobre la que descansaba, tramada y apretada en todos los sentidos, la red laberíntica de las calles de París. En el dibujo incomprensible de esa red se distinguían además, observando atentamente, como 2 haces, uno en la universidad y el otro en la villa, 2 manojos de grandes calles que iban ensanchándose desde los puentes hacia las puertas. Algo de ese plano geométrico subsiste todavía hoy. Ahora bien, ¿qué aspecto presentaba ese conjunto visto desde lo alto de las torres de Notre Dame de 1482? Eso es lo que vamos a tratar de describir. Para el espectador que llegaba sin aliento a esa cima, la primera impresión era un deslumbramiento de tejados, de chimeneas, de calles, de puentes, de plazas, de flechas, de campanarios. Todo te inundaba los ojos a la vez, el frontón tallado, el tejado agudo, la torrecilla suspendida en las esquinas de los muros, la pirámide de piedra del siglo XI, el obelisco de pizarra del XV, el redondo y desnudo torreón, la torre cuadrada y ornamentada de la iglesia, lo grande, lo pequeño, lo macizo, lo aéreo. La mirada se perdía largo rato en la profundidad de ese laberinto.
donde no había nada que no tuviera su originalidad, su razón, su carácter, su belleza, nada que no viniera del arte, desde la casa más pequeña con fachada pintada y esculpida, con armazón exterior, con puerta rebajada, con pisos en saledizo, hasta el Real Louvre, que tenía entonces una columnata de torres. Pero pasemos ahora a las principales masas que se distinguían cuando la vista empezaba a habituarse a ese tumulto de edificios. Primero, la Cité. La isla de la Cité, como dice Saubal, entre cuyo farragoso discurso despuntan a veces ciertos estilísticos, es como un gran bajel hundido en el cieno y varado a flor de agua hacia el centro del Sena. Acabamos de decir que en el siglo XV ese bajel estaba amarrado a las dos orillas del río por 5 puentes. Esta forma de nave había llamado también la atención a los escribas heráldicos, pues es de ahí, y no del asedio de los normanos, de donde procede, según Fabini y Pasquier, el bajel que blasona el viejo escudo de París. Para quien sabe descifrarlo, el blasón es un álgebra, el blasón es una lengua. Toda la historia de la segunda mitad de la Edad Media está escrita en el blasón, al igual que la historia de la primera mitad lo está en el simbolismo de las iglesias románticas. Son los jeroglíficos del feudalismo después de los de la teocracia. La Cité, pues, se ofrecía primeramente a la vista con la popa hacia levante y la proa hacia poniente. Colocándose de cara a la proa, tenía uno ante sí un innumerable rebaño de viejos tejados, sobre los que sobresalía ampliamente el ábside emplomado de la Santa Capilla, semejante a la grupa de un elefante cargado con su torre, con la particularidad de que esta torre era la flecha más audaz, la más labrada, la más afinada, la más calada, la que más ha dejado ver el cielo a través de su cono de crestería. Frente a Notre Dame, justo delante, 3 calles desembocaban en el atrio, hermosa plaza con antiguas casas. Por el lado sur de esta plaza asomaba la fachada arrugada y ceñuda del Hotel Dieu y su tejado, que parece cubierto de pústulas y de verrugas. Y a derecha e izquierda, al este y al oeste, en el estrechísimo recinto de la Cité, se alzaban los campanarios de sus 21 iglesias de todas las épocas, de todas las formas, de todos los tamaños, desde el bajo y carcomido campanil romántico de Saint-Denis-du-Pas, Carcer-Clausini, hasta las finas agujas de Saint-Pierre-au-Boeuf y de Saint-Landry. Detrás de Notre Dame se extendían el claustro con sus galerías góticas al norte, el palacio semirromántico del obispo al sur y la punta desierta del Terrain en el lado del levante. En aquel amontonamiento de casas la vista distinguía aún, por sus altas mitras de piedras caladas que coronaban entonces en el mismo tejado, las ventanas más altas de los palacios, el hotel ofrecido por la ciudad a Juvenal de Sorsins durante el reinado de Carlos VI. Un poco más lejos, las barrancas alquitranadas del mercado Palus. Más allá todavía, el ábside nuevo de Saint-Germain-le-Vieux, ampliado en 1458 con un trozo de la calle de Febs. Y después, desperdigados, en una encrucijada atestada de gente, una picota levantada en la esquina de una calle, un hermoso trozo de pavimento de Felipe Augusto, magnífico embaldosado rayado por los cascos de los caballos en medio de la calle y pésimamente reemplazado en el siglo XVI por el miserable empedrado llamado pavimento de la Liga, y un patio desierto con una de las diáfanas torrecillas de la escalera como las que se hacían en el siglo XV y como la que todavía se ve en la calle Bourdonnais. Por último, a la derecha de la Santa Capilla, hacia poniente, el Palacio de Justicia sentaba al borde del agua su grupo de torres. Las arboledas de los jardines del rey, que cubrían la punta occidental de la Cité, ocultaban el islote del barquero. En cuanto al agua, desde lo alto de las torres de Notre Dame apenas se veía a ambos lados de la Cité. El Sena desaparecía bajo los puentes bajo las casas. Y cuando la mirada iba más allá de esos puentes, cuyos tejados enmohecidos antes de tiempo por los vapores del agua verdeaban a ojos vistas, si se dirigía a la izquierda, hacia la universidad, el primer edificio que le llamaba la atención era un asa achaparrado de torres, el Petit Châtelet, cuyo portón abierto devoraba el extremo del Petit Pont. Luego, si la mirada recorría la orilla de levante a poniente, de la Tournelle a la Torre de Nesle, descubría un largo cordón de casas con vigas esculpidas y cristales de colores que descendían escalonadamente hasta el suelo, un interminable zigzag de frontones burgueses, con frecuencia cortado por una bocacalle y de vez en cuando también por la fachada o la esquina de un gran hotel de piedra que se arrellanaba extendiendo patios y jardines, alas y estancias entre aquella turba de casas apiñadas y pegadas.
como un gran señor entre una caterva de villanos. Había 5 o 6 hoteles de esos sobre el muelle, desde la residencia de Lorraine, que compartía con los Bernardinos en el recinto contiguo a la Tournelle, hasta el Hotel de Nesle, cuya torre principal marcaba los límites de París y cuyos tejados puntiagudos tenían durante 3 meses al año el privilegio de rasgar con sus triángulos negros el disco escarlata del sol poniente. Este lado del Sena era, por lo demás, el menos comercial de los dos. Los estudiantes armaban allí más bullicio y eran más numerosos que los artesanos, y no había muelle, hablando con propiedad, más que desde el puente de San Michel hasta la torre de Nesle. El resto de la orilla del Sena era unas veces playa desnuda, como era el caso pasados los Bernardinos, y otras un amontonamiento de casas con los pies metidos en el agua, como sucedía entre los dos puentes. Había gran algazara de lavanderas que gritaban, hablaban, cantaban de la mañana a la noche a lo largo de la orilla y golpeaban fuerte la ropa, como en nuestros días. No son estas lavanderas la menor alegría de París. A simple vista la universidad formaba un bloque. Era, de un extremo a otro, un todo homogéneo y compacto. Aquellos 1000 tejados, tupidos, angulosos, adherentes, compuestos casi todos del mismo elemento geométrico, ofrecían, vistos desde arriba, el aspecto de una cristalización de la misma sustancia. La caprichosa ondada de las calles no cortaba aquel pastel de casas en trozos demasiado desproporcionados. Los 42 colegios estaban diseminados de un modo bastante uniforme, y los había por todas partes. Los remates variados y divertidos de aquellos bellos edificios eran el producto del mismo arte que los tejados corrientes entre los que sobresalían, y no eran, en definitiva, sino una multiplicación al cuadrado o al cubo de la misma figura geométrica. Complicaban el conjunto, pues, sin desordenarlo, lo completaban sin cambiarlo. La geometría es armonía. Algunos hermosos hoteles asomaban también magníficamente acá y allá por encima de las pintorescas buhardillas de la orilla izquierda. La residencia de Nevers, la residencia de Roma y la residencia de Reims, que han desaparecido, así como el Hotel de Cluny, que subsiste aún para consuelo del artista y cuya torre tan tontamente desmocharon hace unos años. Cerca de Cluny, ese palacio romano con bonitos arcos cimbrados en las termas de Juliano. Había asimismo numerosas abadías de una belleza más devota, de una grandeza más austera que los hoteles, pero no menos bellas, no menos grandes. Las primeras que atraían las miradas eran los Bernardinos, con sus 3 campanarios, Santa Genoveva, cuya torre cuadrada, que todavía existe, tanto hace añorar el resto, la Sorbona, mitad colegio, mitad monasterio, de la que sobrevive una admirable nave, el bello claustro cuadrado de los Trinitarios, su vecino, el claustro de San Benito, entre cuyos muros tuvieron tiempo de construir una chapuza de teatro entre la 7ª y la 8ª edición de este libro. Los franciscanos, con sus 3 enormes frontones yuxtapuestos. Los agustinos, cuya graciosa aguja constituida, después de la torre de Nesle, la segunda crestería de este lado de París partiendo del occidente. Los colegios, que son realmente el eslabón intermedio entre el claustro y el mundo, ocupaban el centro en la serie monumental entre los hoteles y las abadías, con la severidad llena de elegancia, una escultura menos alocada que los palacios, una arquitectura menos seria que los conventos. Desgraciadamente no queda casi nada de esos monumentos en los que el arte gótico combinaba con tanta precisión la riqueza y la economía. Las iglesias, y eran numerosas y espléndidas en la universidad, y se escalonaban también aquí en todas las edades de la arquitectura, desde los arcos de medio punto de San Julián hasta las ojivas de San Severín, dominaban el conjunto, y como una armonía más en aquella masa de armonía, atravesaban por doquier la crestería múltiple de los frontones con afiladas flechas, con campanarios calados, con finas agujas cuya línea era también una magnífica exageración del ángulo agudo de los tejados. El terreno de la universidad era monstruoso. La montaña de Santa Genoveva formaba al sudeste una ampolla enorme, y era digno de verse desde lo alto de Notre Dame aquella multitud de calles estrechas y tortuosas, actualmente el país latino, aquellos racimos de casas que esparcidas en todas direcciones desde la cima de esa elevación se precipitaban en desorden y casi a pico por sus laderas hasta el borde del agua, de manera que daban la impresión, unas de caer, otras de trepar y todas de sostenerse unas a otras. Un flujo continuo de miles de puntos negros que se entrecruzaban en el suelo hacía que se nublara la vista. Era el pueblo, visto desde arriba y desde lejos.
Finalmente, en los intervalos de aquellos tejados, de aquellas flechas, de aquellos innumerables accidentes de edificios que doblaban, torcían y recortaban de una manera tan curiosa la línea extrema de la universidad, se entreveía de cuando en cuando un gran lienzo de muralla enmohecido, una maciza torre redonda, una puerta de ciudad almenada como símbolo de la fortaleza. Era el cerco de Felipe Augusto. Al otro lado verdeaban los prados y desaparecían las carreteras, a lo largo de las cuales se alzaban algunas casas más de arrabal, tanto más escasas como más se alejaban. Algunos de esos arrabales eran importantes. Desde la Tournelle, primero estaba el burgo de San Víctor, con su puente de un ojo sobre el Prievre, su abadía, donde se podía leer el epitafio de Luis el Gordo, Epitafium Ludovici Grossi, y su iglesia de flecha octogonal, flanqueada por 4 pináculos del siglo XI. Puede verse una semejante en Étampes que aún no ha sido derribada. Seguía el burgo de San Marceu, que tenía ya 3 iglesias y un convento. Luego, dejando a la izquierda el molino de los Gobelinos y sus 4 muros blancos, estaba el suburbio de Saint-Jacques con su bella cruz esculpida en su encrucijada, la iglesia de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, que entonces era gótica, puntiaguda y encantadora, Saint-Migloire, bella nave del siglo XIV que Napoleón transformó en un pajar, y Notre-Dame de Champs, donde había mosaicos bizantinos. Por último, después de haber dejado en pleno campo el monasterio de los Cartujos, rico edificio contemporáneo del Palacio de Justicia, con sus jardincillos compartimentados y las ruinas mal frecuentadas de Paubert, la mirada encontraba, en el lado occidental, las 3 agujas románticas de Saint-Germain-des-Prés. El burgo de Saint-Germain, ya un municipio grande, se extendía 15 o 20 calles detrás. El campanario puntiagudo de Saint-Sulpice marcaba uno de los límites del burgo. Justo al lado se distinguía el recinto cuadrado de la feria de Saint-Germain, donde está hoy el mercado, y luego la picota del abad, bonita torrecilla redonda coronada por un cono de plomo. La tejería estaba más lejos, y la calle Fort, que conducía al horno de polla, y el molino sobre su collado, y la leprosería, una casita alada y mal vista. Mas lo que atraía sobre todo la mirada, y la mantenía clavada largo rato en ese punto, era la propia abadía. Es indudable que ese monasterio, que tenía un aspecto magnífico como iglesia y como señorío, ese palacio abacial donde los obispos de París se consideraban dichosos de pasar una noche, ese refectorio al que el arquitecto había dotado del aire, la belleza y el espléndido rosetón de una catedral, esa elegante capilla de la Virgen, ese dormitorio monumental, esos vastos jardines, ese rastrillo, ese puente levadizo, ese envoltorio de almenas que ofrecía recortada a los ojos la vegetación de los prados de alrededor, esos patios donde relucían guerreros mezclados con capas de oro, todo ello agrupado en torno a las 3 altas flechas de arco de medio punto, bien asentadas sobre un ábside gótico, formaban una magnífica figura en el horizonte. Cuando por fin, después de haber contemplado largo rato la universidad, te volvías hacia la orilla derecha, hacia la villa, el espectáculo cambiaba de repente para adquirir otro carácter. La villa, en efecto, mucho más grande que la universidad, estaba también mucho menos unificada. Desde el primer golpe de vista la veías dividirse en varias masas singularmente distintas. En el lado de levante, en esa parte de la villa que todavía hoy recibe su nombre de la Marisma, en la que Camulógeno empantanó a César, había un amontonamiento de palacios. La manzana llegaba hasta el borde del agua, 4 hoteles casi pegados, Joy, Seine, Barbu y la residencia de la reina miraban en el Sena sus tejados de pizarra decorados con esbeltas torrecillas. Esos 4 edificios llenaban el espacio que iban desde la calle Nonainderé a la abadía de los Celestinos, cuya aguja realzaba graciosamente su línea de frontones y de almenas. Algunas casuchas verduzcas, inclinadas sobre el agua delante de esos suntuosos hoteles, no impedían ver los bellos ángulos de sus fachadas, sus amplias ventanas cuadradas enmarcadas en piedra, sus pórticos ojivales sobrecargados de estatuas, las vivas aristas de sus paredes siempre limpiamente cortadas y todos esos encantadores azares de la arquitectura que hacen que el arte gótico parezca renovar sus combinaciones en cada monumento. Detrás de aquellos palacios se extendía en todas direcciones,
en algunas partes dividido, vallado y almedado como una ciudadela, en otras oculto por grandes árboles como una cartuja, el recinto inmenso y multiforme de ese milagroso hotel de Saint-Paul, donde el rey de Francia podía alojar soberbiamente a 22 príncipes de la categoría del Delfín o del duque de Borgoña con sus sirvientes y sus séquitos, sin contar a los grandes señores, ni al emperador cuando venía a ver París, ni a los leones que tenían su residencia aparte en la residencia real. Precisemos que el aposento de un príncipe no se componía entonces de menos de 11 estancias, desde la sala de recepción hasta el oratorio, sin hablar de las galerías, los baños turcos y otros lugares superfluos, de los que todo aposento estaba provisto, sin hablar de los jardines particulares de cada invitado del rey, sin hablar tampoco de las bodegas, las cocinas, las antecocinas, los refectorios generales de la casa, las 22 dependencias generales, incluidas aquellas donde se llevaba a cabo la distribución del vino, ni de los juegos de 1000 clases, como el mayo, la pelota y las anillas, ni de las pajareras, las peceras, las casas de fieras, las caballerizas, los establos, las bibliotecas, los arsenales y las fundiciones. Esto era entonces un palacio de rey, un Louvre, un Saint-Paul, una ciudad dentro de la ciudad. Desde la torre donde nos hemos situado, el Hotel Saint-Paul, medio tapado por las 4 grandes residencias de las que acabamos de hablar, seguía siendo imponente y maravilloso. Se distinguían muy bien, pese a estar hábilmente unidos al edificio principal mediante largas galerías con vidrieras y columnatas, los 3 hoteles que Carlos V había incorporado a su palacio. El Hotel del Petit Mus, con la balustrada de crestería que orlaba graciosamente su tejado, el Hotel del Abate Saint-Maur, que tenía aspecto de fortaleza, una gran torre, matacanes, troneras, bastiones de hierro y sobre la ancha puerta sajona el escudo del abad entre las 2 entalladuras del puente levadizo. El Hotel del Conde de Tamp, cuyo torreón, con el remate en ruinas, representaba un perfil redondeado y mellado como la cresta de un gallo. Aquí y allá, 3 o 4 viejos robles formando ramilletes como inmensas coliflores, retosos de cisnes en las aguas claras de los viveros, cuya superficie parecía como fruncida por efecto de la sombra y la luz, numerosos patios de los que se veían rincones pintorescos, el Hotel de los Leones con sus ojivas bajas sobre cortos pilares sajones, sus rastrillos de hierro y su perpetuo rugido. En medio de este conjunto, la flecha escamada del Ave María, a la izquierda, la residencia del preboste de París, flanqueada por 4 torrecillas finamente caladas. En el centro, al fondo, el Hotel Saint-Paul propiamente dicho, con sus fachadas multiplicadas, sus sucesivos añadidos desde Carlo V, las excrescencias híbridas con los que la fantasía de los arquitectos lo habían recargado desde hacía 2 siglos, con todos los ábsides de sus capillas, todos los piñones de sus galerías, miles de veletas a los 4 vientos y sus 2 altas torres contiguas, cuyo tejado cónico, rodeado de almenas en su base, parecía uno de esos sombreros puntiagudos con el ala levantada. Prosiguiendo el ascenso por las gradas de ese anfiteatro de palacios que se extendía a lo lejos sobre el suelo, después de haber salvado un profundo barranco abierto en los tejados de la villa, el cual señalaba el paso a la calle San Antoine, la vista llegaba a la residencia de Angulema, vasta construcción de varias épocas en la que había partes completamente nuevas y muy blancas que se integraban tan mal en el conjunto como un remiendo rojo en un jubón azul. Sin embargo, el tejado singularmente puntiagudo y elevado del palacio moderno, salpicado de canalones cincelados, cubierto de planchas de plomo donde resplandecientes incrustaciones de cobre dorado formaban miles de fantásticos arabescos, ese tejado tan curiosamente adamascado se elevaba con gracia desde en medio de las sombrías ruinas del antiguo edificio, cuyas viejas y enormes torres, abombonadas por el tiempo cual toneles, hundiéndose sobre sí mismas de vetustez y agrietándose de arriba abajo, parecían gruesos vientres desabrochados. Detrás se alzaba el bosque de agujas del Palacio de las Tournelles. No hay en todo el mundo, ni en Chambord, ni en la Alhambra, una perspectiva más mágica, más aérea, más prodigosa que ese oquedal de flechas, de pináculos, de chimeneas, de veletas, de espirales, de escaleras de caracol, de linternas atravesadas por la luz que parecían marcadas con socavocados, de pabellones, de torrecillas ahuesadas, todas de diferente forma, altura y posición. Parecía un gigantesco ajedrez de piedra. A la derecha de las Tournelles, ese manojo de enormes torres de un negro tinta que se meten unas dentro de otras y están atadas, por así decirlo, por un foso circular.
Ese torreón, con muchas más troneras que ventanas, ese puente levadizo siempre levantado, ese rastrillo siempre bajado, eso es la Bastilla, esa especie de picos negros que asoman entre las almenas y que de lejos uno confunde con canalones, son cañones. Bajo su boca, al pie del formidable edificio, está la puerta de San Antoine, oculta entre sus dos torres. Más allá de las Tournelles, hasta la muralla de Carlos V, se extendía, con exuberantes zonas de hierba y flores, una alfombra terciopelada de cultivos y de parques reales, en medio de los cuales se reconocía, por su laberinto de árboles y de avenidas, el famoso jardín de Dédalo que Luis XI había ofrecido a Coictier. El observatorio del doctor se alzaba por encima del Dédalo como una gruesa columna aislada que tuviera una casita por capitel. En ese lugar se han hecho terribles predicciones astrológicas. Ahí está actualmente la Plaza Royal. Como acabamos de decir, el barrio de Palacios del que estamos intentando dar una idea al lector, aunque limitándonos a señalar sus cúspides, se extendía en la esquina que la muralla de Carlos V formaba con el Sena en la parte oriental. El centro de la villa estaba ocupado por una aglomeración de casas populares. Allí era, en efecto, donde desembocaban los tres puentes de la Cité por la orilla derecha, y los puentes piden la presencia de casas delante de los palacios. Ese amontonamiento de viviendas burguesas, apiñadas como los alvéolos de una colmena, tenía su belleza. De los tejados de una capital puede decirse, como de las olas de un mar, que son grandiosos. Para empezar, las calles, entrecruzadas y enmarañadas, trazaban en el bloque cientos de figuras divertidas. Alrededor del mercado era como una estrella de 1000 puntas. Las calles San Denis y San Martín, con sus innumerables ramificaciones, subían una tras otra como dos grandes árboles que entrecruzan sus ramas. Y líneas tortuosas, las calles Platerie, Verrerie, Tixanderie, etc., serpenteaban por el conjunto. Habían también bellos edificios que rompían la ondulación petrificada de aquel mar de frontones. Uno de ellos, en la entrada del Pont à Chenchour, detrás del cual se veía la espuma del Sena bajo las ruedas del Pont Aumenier, era el Châtelet, ya no torre romana como en la época de Juliano el Apóstata, sino torre feudal del siglo XIII, y de una piedra tan dura que con un pico no se arrancaba en 3 horas el grosor de un puño. Otro era el rico campanario cuadrado de Saint-Jacques de la Boucherie, con sus ángulos cubiertos de esculturas, ya admirable, pese a que en el siglo XV aún no estuviera acabado. Le faltaban en particular esos 4 monstruos, que todavía hoy encaramados en las esquinas del tejado parecen 4 esfinges que plantean al nuevo París el enigma del antiguo para que lo resuelva. Rolt, el escultor, no los puso hasta 1526 y recibió 20 francos por su trabajo. Otro de esos edificios era la Casa de los Pilares, cuya fachada daba a la plaza de Grève, de la que ya hemos dado cierta idea al lector, y Saint-Gervais, que un pórtico de buen gusto echó más tarde a perder, y Saint-Merry, cuyas viejas ojivas casi eran aún arcos de medio punto, y Saint-Jean, cuya magnífica aguja era proverbial, y 20 monumentos más que no desdeñaban enterrar sus maravillas en aquel caos de calles oscuras, estrechas y profundas. Añadan las cruces de piedras esculpidas, que se prodigaban en las encrucijadas todavía más que las horcas, el cementerio de los inocentes, cuya cerca arquitectónica se veía a lo lejos, por encima de los tejados. La picota de Les Halles, cuya cúspide asomaba entre 2 chimeneas de la calle Cossonnerie. La escalera de la Croix du Trahoir, con su cruce siempre abarrotado de gente. Las casetas circulares del mercado de trigo, los tramos de la antigua muralla de Felipe Augusto, que se distinguían aquí y allá, ahogados entre las casas, torres invadidas por la hiedra, puertas carcomidas, lienzos de papel en ruinas y deformados, el muelle con sus 1000 tiendas y sus desolladeros sanguinolentos, el Sena cargado de barcos desde el Pont au Foin hasta Font-l'Évêque. Añadan todo esto y tendrán una imagen confusa de lo que era en 1482 el trapecio central de la villa. Con estos 2 barrios, uno de hoteles y otro de casas, el tercer elemento del aspecto que ofrecía la villa era una larga zona de abadías que la bordeaba casi en la totalidad de su contorno, desde levante hasta poniente, y formaba, por detrás del cinturón de fortificaciones que cerraba París, un segundo cinturón interior de conventos y capillas.
Justo al lado del Parque de las Tournelles, entre la calle San Antoine y la antigua calle del Temple, estaba Sainte-Catherine, con su inmensa huerta, cuyo único límite era la muralla de París. Entre la antigua y la nueva calle del Temple estaba el Temple, siniestro haz de torres, alto, erguido y aislado en medio de un vasto recinto almenado. Entre la calle Neuf du Temple y la calle San Martín estaba, rodeada de jardines, la abadía de San Martín, soberbia iglesia fortificada cuyo cerco de torres y cuya tiara de campanarios solo eran superados en fuerza y esplendor por Saint-Germain-des-Prés. Entre las calles San Martín y San Denis se extendía el recinto de la Trinidad. Finalmente, entre la calle San Denis y la calle Montorgueil estaban las Hijas de Dios. Al lado se distinguían los tejados mugrientos y el recinto sin pavimentar de la Corte de los Milagros. Era el único eslabón profano en aquella devota cadena de conventos. Finalmente, el cuarto compartimento que se dibujaba por sí solo en la aglomeración de tejados en la orilla derecha y que ocupaba la esquina occidental del cerco y el borde del río aguas abajo era otro grupo de palacios y de hoteles apiñados al pie del Louvre, el viejo Louvre de Felipe Augusto, ese edificio desmesurado, cuya torre principal reunía otras 23 señoras torres a su alrededor, sin contar las torrecillas. Desde lejos parecía engarzado en los remates góticos del Hotel de la Alençon y del Petit Bourbon. Esa hidra de torres, guardiana gigante de París, con sus 24 cabezas siempre erguidas, con sus monstruosas grupas cubiertas de plomo o de pizarra y resplandecientes de reflejos metálicos, remataba de un modo sorprendente la configuración de la villa por el lado de poniente. Una inmensa manzana, lo que los romanos llaman ínsula, de casas burguesas, flanqueada derecha e izquierda por dos bloques de palacios coronados, uno por el Louvre y el otro por las Tournelles. Bordeaba al norte por un largo cinturón de abadías y de cercados cultivados, todo ello amalgamado y fundido a simple vista. Sobre esos 1000 edificios, cuyos tejados de tejas y de pizarra recortaban unos sobre otros multitud de curiosos encadenados, los campanarios tatuados, repujados y grabados de las 44 iglesias de la orilla derecha, miriadas de calles transversales. A modo de límite, por un lado, una cerca de altas murallas con torres cuadradas, la de la universidad tenía las torres redondas, y por el otro, el Sena con sus puentes y sus numerosos barcos. Eso era la villa en el siglo XV. Al otro lado de las murallas, algunos arrabales se apiñaban junto a las puertas, pero en menor número y más diseminados que los de la universidad. Detrás de la Bastilla había 20 casuchas apelotonadas en torno a las curiosas esculturas de la Croix Vauban y de los arbotantes de la abadía de Saint Antoine des Champs. A continuación estaba Popincourt, perdido entre trigales. Después, la Courtille, alegre pueblo de tabernas. El burgo de Saint Laurent, con su iglesia, cuyo campanario, visto desde lejos, parecía sumarse a las torres puntiagudas de la puerta de San Martín. El suburbio de Saint Denis, con el vasto recinto de San Ladre. Fuera de la puerta de Montmartre, la Grange Batelier, rodeada de murallas blancas. Detrás de ella, con sus pendientes de yeso, Montmartre, que tenía entonces casi todas las iglesias como molinos y que solo ha conservado los molinos, pues ahora la sociedad solo pide el pan del cuerpo. Por último, pasado el Louvre, se veía alargarse por los prados el suburbio de Saint-Honoré, ya muy considerable entonces, y verdear la Petite Bretagne, y extenderse el mercado de cerdos, en el centro del cual se perfilaba la figura redondeada del horrible horno donde quemaban a los monederos falsos. Entre la Courtille y Saint Laurent los ojos se habían encontrado, en la cima de una colina sentada sobre unas llanuras desiertas, una especie de edificio que de lejos parecía una columnata en ruinas sobre un basamento socavado. No era ni un Partenón ni un templo de Júpiter olímpico, era Montfaucon. Ahora, si la enumeración de tantos edificios, por sucinta que hayamos querido hacerla, no ha pulverizado, a medida que la construíamos en la mente del lector, la imagen central del viejo París la resumiremos en unas palabras. En el centro, la isla de la Cité, semejante por su forma a una enorme tortuga, que sacara sus puentes escamados de tejas como patas, de su gris caparazón de tejados. A la izquierda, el trapecio monolítico, firme, denso, compacto y erizado de la universidad. A la derecha, el vasto semicírculo de la villa, con muchos más jardines y monumentos.
Los 3 bloques, Cité, Universidad y Villa, veteados de innumerables calles. Atravesando el conjunto, el Sena, el nutricio Sena, como dice el padre Dubreuil, obstruido por islas, puentes y barcos. Alrededor, una llanura inmensa como remedada por 1000 cultivos diferentes y sembradas de bonitos pueblos. A la izquierda, Issy, Vanpré, Vaugirard, Montreuc, Gentilly con su torre redonda y su torre cuadrada, etc. A la derecha, 20 más, desde Conflans hasta la Ville-l'Évêque. En el horizonte, un filete de colinas dispuestas en círculo como los bordes de un estanque. Por último, a lo lejos, al este, Vincennes y sus 7 torres cuadrangulares. Al sur, Bicêtre y sus torrecillas puntiagudas. Al norte, Saint-Denis y su aguja. Al oeste, Saint-Claude y su torreón. Este era el París que se veía desde lo alto de las torres de Notre Dame los cuervos que vivían en 1482. Es, sin embargo, de esta ciudad de la que Voltaire dijo que antes de Luis XIV solo poseía 4 bellos monumentos: la cúpula de Sorbona, el Val de Grâce, el Louvre moderno y no recuerdo cuál era el cuarto, el Luxemburgo quizá. Afortunadamente, tal afirmación no impidió a Voltaire escribir Cándido, así como tampoco le impidió ser, de todos los hombres que han sucedido en la larga serie de la humanidad, el que ha tenido la risa más diabólica, lo que demuestra, por lo demás, que se puede ser un genio y no comprender en absoluto un arte que no es el propio. ¿Acaso no creía Molière hacer un gran honor a Rafael y a Miguel Ángel llamándolos los amanerados de su época? Pero volvamos a París y al siglo XV. No era a la sazón únicamente una bonita ciudad, era una ciudad homogénea, un producto arquitectónico e histórico de la Edad Media, una crónica de piedra. Era una ciudad formada tan solo por 2 capas, la romántica y la gótica, pues la capa romana había desaparecido hacía mucho, excepto en el Termas de Juliano, donde todavía atravesaba la gruesa costra de la Edad Media. En cuanto a la capa celta, ni siquiera excavando pozos se encontraban ya vestigios. 50 años después, cuando el Renacimiento incorporó a esta ciudad tan severa y sin embargo tan variada el lujo deslumbrante de sus fantasías y de sus sistemas, sus derroches de arcos de medio punto romanos, de columnas griegas y de rebajamientos góticos, su escultura delicadísima e ideal, su gusto particular por los arabescos y las hojas de acanto, su paganismo arquitectónico contemporáneo de Lutero, París quizá fuera más bello, aunque menos armonioso a la vista y al pensamiento. Pero ese espléndido momento duró poco. El Renacimiento no fue imparcial, no se contentó con edificar, sino que quiso derribar. Cierto es que necesitaba sitio. Así pues, el París gótico solo estuvo completo 1 minuto. A duras penas habían terminado Saint-Jacques de la Boucherie cuando ya empezaba la demolición del antiguo Louvre. Desde entonces, la gran ciudad ha ido deformándose día tras día. El París gótico, bajo el cual desaparecía el París romántico, desapareció a su vez. ¿Pero podemos decir qué París lo ha sustituido? Está el París de Catalina de Médicis en las Tullerías y el París de Enrique II en el Ayuntamiento, 2 edificios todavía de muy buen gusto. El París de Enrique IV en la Plaza Royal, fachadas de ladrillo con esquinas de piedra y tejados de pizarra, casas tricolores. El París de Luis XIII, en el Val de Grâce, una arquitectura aplastada y rechoncha, bóvedas en forma de asa de cesto, algo como barrigudo en las columnas y como jorobado en la cúpula. El París de Luis XIV, en Los Inválidos, grande, rico, dorado y frío. El París de Luis XV, en Saint-Sulpice, volutas, lazos, nubes, fideos y escarolas, todo en piedra. El París de Luis XVI, en el Panteón, San Pedro de Roma mal copiado. El edificio ha sido torpemente comprimido. El París de la República, en la Escuela de Medicina, un mediocre estilo griego y romano que se parece al Coliseo o al Partenón, como la Constitución del año 3 a las leyes de Minos. Lo llaman en arquitectura estilo Mesidor. El París de Napoleón en la Plaza Vendôme. Este es sublime, una columna de bronce hecha con cañones. El París de la Restauración, en la Bolsa, una columnata extremadamente blanca que sustenta un friso extremadamente liso. El conjunto es cuadrado y costó 20 millones.
Cada uno de estos monumentos característicos está relacionado, por una semejanza de estilo, de forma y de actitud, con cierta cantidad de casas diseminadas por diversos barrios y que el ojo del experto distingue y data fácilmente. Cuando se sabe ver, se encuentra el espíritu de un siglo y la fisionomía de un rey hasta en una aldaba. El París actual no tiene, pues, una fisionomía general. Es una colección de muestras de varios siglos, y las más bellas han desaparecido. La capital solo crece en número de casas. ¿Y qué casas? Al ritmo que va París, se renovará cada 50 años. Por lo tanto, el significado histórico de su arquitectura se borra de día en día. Cada vez hay menos monumentos. Parece que los vemos hundirse poco a poco, inundados por las casas. Nuestros padres tenían un París de piedra, nuestros hijos tendrán un París de yeso. En cuanto a los monumentos modernos del París nuevo, nos eximiremos gustosos de hablar de ellos. No es que no los admiremos como se merecen. La iglesia de Saint-Geneviève de Soufflot es ciertamente la tarta más bella que se haya hecho jamás en piedra. El Palacio de la Legión de Honor es también una muestra de repostería muy distinguida. La cúpula del mercado de trigo es una gorra de hockey inglés a gran escala. Las torres de Saint-Sulpice son dos grandes clarinetes, lo que no deja de ser una forma como cualquier otra. El telégrafo, retorcido y gesticulante, añade un bonito apéndice sobre su tejado. Saint-Roch tiene un pórtico solo comparable, por su magnificencia, al de San Tomás d'Aquin. Tiene también un viacrucis en alto relieve en un sótano y un sol de madera dorado. Son cosas, todas ellas absolutamente maravillosas. La linterna del laberinto del jardín botánico es también muy ingeniosa. En cuanto al edificio de la Bolsa, griego por su columnata, romántico por los arcos de medio punto de sus puertas y ventanas, y renacentista por su gran bóveda rebajada, es indudablemente un monumento muy correcto y muy puro. Prueba de ello es que está coronado por un ático difícil de ver en Atenas, bella línea recta, graciosamente cortada aquí y allá por tubos de estufa. Añadamos que, si es un requisito indispensable que la arquitectura de un edificio se adapte a su destino de tal forma que dicho destino se delate por sí solo, simplemente por el aspecto del edificio, nunca admiraremos bastante un monumento que puede ser indistintamente el palacio de un rey, una cámara de los comunes, un ayuntamiento, un colegio, un picadero, una academia, un almacén, un tribunal, un museo, un cuartel, un sepulcro, un templo o un teatro. Por el momento es una bolsa. Un monumento debe ser, además, apropiado para el clima. Este está a todas luces construido expresamente para nuestro cielo frío y lluvioso. Tiene un tejado casi plano como en Oriente, por lo que en invierno, cuando nieva, barren el tejado, y es indudable que un tejado está hecho para ser barrido. En cuanto a ese destino del que hablamos hace un momento, responde a él de maravilla. Es bolsa en Francia como hubiera sido templo en Grecia. Es cierto que al arquitecto le costó bastante trabajo ocultar la esfera del reloj, que habría destruido la pureza de las bellas líneas de la fachada. Tenemos esa columnata que rodea el monumento y bajo la cual puede desfilar majestuosamente, los grandes días de solemnidad religiosa, la teoría de los agentes de cambio y los corredores de comercio. Todos estos monumentos son, sin ninguna duda, soberbios. Añadamos a ello muchas calles bonitas, divertidas y variadas como la calle Rivoli, y no pierdo la esperanza de que París, visto desde un globo, presente un día esa riqueza de líneas, esa opulencia de detalles, esa diversidad de aspectos, ese no sé qué de grandioso en lo sencillo y de inesperado en lo bello que caracteriza a un damero. Sin embargo, por admirable que le parezca el París actual, rehaga el París del siglo XV, reconstrúyalo en su pensamiento. Mire la luz a través de esa sorprendente hilera de agujas, de torres y de campanarios, extienda en medio de la inmensa ciudad, rasgue en la punta de las islas, frunza en los arcos de los puentes del Sena con sus anchos charcos verdes y amarillos, más cambiante que la piel de una serpiente. Recorte claramente sobre un horizonte azul el perfil gótico de ese viejo París. Haga flotar su contorno en una bruma de invierno que se agarra a sus numerosas chimeneas, sumérjalo en una noche profunda y mire el extraño juego de las tinieblas y las luces en ese oscuro laberinto de edificios. Arroje sobre él un rayo de luna que lo dibuje vagamente y haga salir de entre la niebla las grandes cabezas de las torres,
o remate esa negra silueta, ensombrezca los 1000 ángulos agudos de las flechas y de los frontones, y hágala destacar, más dentada que la mandíbula de un tiburón sobre el cielo de cobre del crepúsculo, y después compare. Y si quiere recibir de la vieja ciudad una impresión que la moderna ya no puede darle, suba una mañana de gran fiesta, el domingo de Pascua o de Pentecostés al amanecer, a un punto elevado desde donde domine la capital entera y asista al despertar de los carrillones. Vea a una señal procedente del cielo, pues es el sol quien la da, como esas 1000 iglesias se estremecen a la vez. Al principio son tintineos dispersos que van de una iglesia a otra, como cuando unos músicos se avisan unos a otros para empezar a tocar. Luego, de pronto, vea, pues parece que en determinados instantes el oído tiene vista también. Vea elevarse en el mismo momento de cada campanario como una columna de ruido, como un humo de armonía. Primero, la vibración de cada campana sube recta, pura y, por así decirlo, aislada de las demás por el cielo espléndido de la mañana. Luego, poco a poco, aumentando, se funden, se mezclan, desaparecen unas en otras, se amalgaman en un magnífico concierto. Ya no es más que una masa de vibraciones sonoras que se desprende sin cesar de los innumerables campanarios, que flota, ondea, salta, se arremolina sobre la ciudad y prolonga mucho más allá del horizonte el círculo ensordecedor de sus oscilaciones. Sin embargo, ese mar de armonía no es un caos. Por grande y profundo que sea, no ha perdido su transparencia. Usted ve serpentear en él, de forma independiente, cada grupo de notas que escapa de los campaneos. Puede seguir el diálogo, alternativamente grave y chillón, de la carraca y la campana. Ve saltar las octavas de un campanario a otro. Las mira lanzarse aladas, ligeras y silbantes desde la campana de plata. Admira entre ellas la rica gama que baja y sube sin cesar de las 7 campanas de Saint-Eustache. Ve correr, en sentido transversal, notas claras y rápidas que hacen 3 o 4 zigzags luminosos y se desvanecen como relámpagos. Allí, al fondo, es la abadía de San Martín, cantora agria y cascada. Aquí, la voz siniestra y áspera de la Bastilla. En la otra punta, la voluminosa torre del Louvre, con su voz debajo. El real carrillón del palacio lanza sin descanso en todas direcciones trinos deslumbrantes, sobre los que caen cadenciosamente las pesadas campanas de Notre Dame, que los hacen chispear como el yunque bajo el martillo. Cada cierto tiempo ve pasar sonidos de diferentes formas que vienen del triple campaneo de Saint-Germain-des-Prés. Además, de vez en cuando esa masa de ruido sublime se entreabre y deja paso al estreto del Ave María, que estalla y chisporrotea como un penacho de estrellas. Por debajo, en lo más profundo del concierto, distingue confusamente el canto interior de las iglesias, que transpira a través de los poros vibrantes de sus bóvedas. Sí, sin duda es una ópera que merece la pena ser escuchada. Normalmente, el rumor que escapa de París durante el día es la ciudad hablando. Por la noche es la ciudad respirando. En este caso, es la ciudad cantando. Preste atención, pues, a este tutti de campanarios. Esparza sobre el conjunto el murmullo de 500.000 de hombres, el lamento eterno del río, los soplos infinitos del viento, el cuarteto grave y lejano de los 4 bosques dispersos sobre las colinas del horizonte cual inmensas cajas de órgano. Amortigüe, como en un medio tono, todo lo excesivamente ronco y excesivamente agudo que tenga el carrillón central. Y diga si sabe de la existencia en el mundo de algo más rico, más alegre, más dorado, más deslumbrante que este tumulto de campanas y de tintineos, que esta hoguera de música, que estas 10.000 voces de bronce cantando a la vez en flautas de piedra de 300 pies de altura, que esta ciudad que no es sino una orquesta, que esta sinfonía que suena como una tormenta.